dedicado a los justicieros y justicieras que cada día van a trabajar y encima quieren comer saludable. Esto es un regalo para todos esos macrocenes. Viandas y almuerzos para el trabajo. Bienvenidos macrocenes, si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, aprovecha para suscribirte y no perderte nada. Yo aprovecharía para salir corriendo, ahora mismo. Mi nombre es Mariano, esto es Macrobiótica Zen, un canal dedicado a los hábitos saludables y a la vida saludable. No voy a darte recetas específicas para que te lleves al trabajo, voy a darte algo mejor, que son hábitos para toda la vida, para esas personas que se llevan su propia comida al trabajo o a la universidad o comen en casa pero no tienen tiempo para cocinar. Estos 10 hábitos ya lo están poniendo en práctica mucha gente en todo el mundo a la que estoy asesorando en nutrición y que a mí realmente también me cambiaron la vida, me hacen la vida más fácil cuando tengo que llevarme la comida a alguna parte. Viandas y almuerzos para llevar al trabajo. Prepara el doble de cena. La idea es que prepares el doble de cena, el doble de cantidad. Entonces la mitad te la comas durante la cena y la otra mitad al día siguiente en el trabajo. Y si no tienes tiempo ni siquiera para preparar la cena, es porque no tienes un problema de tiempo, tienes un problema de prioridades en tu vida. No al microondas. Nunca más vamos a usar el microondas porque destroza todas las propiedades de los alimentos, les mata la energía vital, los deja muertos, no nos conviene. Así que vas a ir con tu microondas a un punto de reciclaje, un punto limpio o como le digas en tu ciudad, porque ni siquiera vas a regalárselo a otra persona, no es un buen regalo. Podrías hacer lo mismo con el del trabajo, ¿no? Llevártelo a escondidas. Sopa de miso instantánea. En uno de mis videos explico cómo hacer una sopa de miso, pero esta sopa de miso que te recomiendo para el trabajo es instantánea. Y me refiero a que vas a llevarte la pasta de miso a tu trabajo, no hace falta ponerlo en el frigorífico, no lo hagas, lo dejas en una alacena, en algún lugar personal que puedas dejarlo, y cuando vas al trabajo tienes que calentar un poco de agua caliente, obviamente que tienes que poner a hervir agua para que esté caliente, tienes que calentar agua para que hierva, y una vez que la calientas, pones en un vaso un poco de la pasta de miso y lo mezclas el agua con la pasta de miso y te haces una sopa de miso muy básica, no es como la de mi canal, pero es muy básica, es muy terapéutica y además estoy tentado y lo bueno que tienes es que vas a comer algo. Basta, Mariano, un poco de seriedad, una vez en tu vida. Y lo bueno que tiene esta pasta de miso es que vas a comer algo caliente, sobre todo en invierno, en el trabajo, y no vas a tener la necesidad de llevarte la comida caliente o usar el microondas, ¿no? No pongas tu comida en el frigorífico. Me refiero a que lo que vas a hacer por la noche es cocinar tu cena y después la vas a poner en un tupper de cristal y la vas a dejar fuera del frigorífico. No hace falta meterla en el frigorífico a no ser que estés en verano y haga mucho calor. Pero si en tu casa hace unos 18 o 20 grados, puedes dejar la comida afuera. Va a ser mucho más saludable. El frigorífico también mata la energía vital de los alimentos. Y otra medida que puedes hacer, que me olvidé y que ahora estoy haciendo tiempo para recordarlo. Ya lo tengo. Que si tienes que por algún motivo meter la comida en el frigorífico, a la mañana siguiente, en cuanto te levantas, sacas la comida del frigorífico y ya la dejas afuera hasta la hora de tu comida. No hace falta volver a meterla en el frigorífico, en el trabajo o tupper de cristal. Vamos a evitar a partir de ahora usar tupper de plásticos y todo tipo de contenedores de plástico. A veces es difícil, quizá para un alimento puntual, bueno, podemos usar el plástico, pero te recomiendo siempre el vidrio porque tiene otra energía diferente. El plástico no te lo recomiendo en ningún caso, ni siquiera cucharas, nada que sea de plástico en tu casa. Cuanto menos plástico tengas, vas a tener más energía. ¡Come cereales integrales! Como ya te dije en muchos otros videos, la base de nuestra alimentación, es decir, el alimento principal de nuestro plato, van a ser los cereales integrales. La quinoa, el mijo, la espelta, el arroz integral, el trigo sarraceno, el centeno, el trigo,
Esa es una alarma para mí. Si comes pan, que sea pan integral y siempre en forma de granos enteros de cereal. También puedes consumirlo en forma de copos o panes, mucha menos cantidad en esos casos. Siempre intentemos el grano completo y esto nos va a permitir que cuando comamos nos sintamos saciados. Esto va a evitar el picoteo durante todo el día. Cuando comes pan blanco o cosas refinadas, después enseguida te va a entrar hambre y te va a bajar mucho el nivel de azúcar. Pero los cereales integrales te van a dar energía para todo el día. Hazte una comida baja en grasas para que no nos entre sueño después de comer, que no sea difícil la digestión. Y cuando te hablo de grasas me estoy refiriendo a las grasas de buena calidad, grasas de origen vegetal, como pueden ser los aceites buenos, como pueden ser las semillas de girasol, de calabaza, los cacahuetes o maníes, almendras, todo tipo de frutos secos. Son buenos para la salud, pero vamos a intentar dejarlos quizás como un snack a las 2 horas de comer o a las 3 horas cuando tengas hambre y no sepas qué comer. Esa puede ser una buena oportunidad para comer un puñadito de estas grasas vegetales, de frutos secos, semillas. Y ni hablar de las grasas de origen animal, eso no te las recomiendo nunca, en ningún momento de tu vida. ¡Come verduras dulces! Esta es una doble estrategia. Por un lado vas a comer más cebollas, calabazas, zanahorias, cocinadas siempre para que sean mucho más fáciles de digerir, y son verduras que te van a endulzar, que te van a dar ese dulzor que necesitamos junto con los cereales integrales, y no vas a necesitar tantos postres después de comer, o ningún postre después de comer. Y también otra estrategia relacionada con los postres después de comer es que reduzcas o quites de tus comidas por lo menos las proteínas de origen animal, como pueden ser los huevos, las carnes, porque esos alimentos tan densos, tan concentrados, tan yang, te van a pedir alimentos muy yin, extremadamente yin, como pueden ser el azúcar, chocolate, las bebidas alcohólicas, las bebidas cola, todos esos alimentos refinados, procesados. Snacks saludables: una manzana, un puñadito de frutos secos como antes te decía, unas galletas de arroz como estas con un poquito de pasta de miso, quedan buenísimas. No hace falta comer alimentos procesados y basura y cosas con azúcar cuando tienes hambre entre horas. Siempre pregúntate si realmente quieres comer esas porquerías o si realmente lo que te pasa es que tienes hambre, que te baja el nivel de azúcar y tu cuerpo busca azúcar rápidamente, y los alimentos de ese tipo, malos, tóxicos, lo que tienen es que son azúcar puro y se meten en tu cuerpo y enseguida te levantan el azúcar, pero no te conviene más snacks mucho más saludables. Nota mental: hacer un video de snacks saludables. Solo necesito tiempo. ¿Tiempo? No, este tipo está loco. Come lo justo. La idea es que no te quedes con hambre, que intentes buscar el equilibrio perfecto para tu cuerpo y que siempre cuando comas quedes saciado pero con un poquitín de hambre, pero que tampoco quedes con mucha hambre porque luego vas a estar picoteando todo el día. Intenta buscar este equilibrio. Es algo que tienes que conseguir de forma consciente. Tienes que poner tu mente en eso, en saber en ese momento justo cuando estás comiendo cuándo debes parar o cuándo debes seguir. Es muy importante, es difícil de encontrar ese punto, y una de las claves es comer despacio, masticar mucho los alimentos. Con respecto a las comidas, mira en mi cuenta de Instagram, donde voy poniendo recetas del día a día, de lo que voy comiendo, las voy colgando ahí, y además vas a encontrar recetas de motivación para una vida saludable. Y muy pronto voy a hacer un video o voy a hacer algo que tenga que ver con un menú semanal saludable para que puedas ver cómo es y para que puedas armar tu propio menú. Lo que tienes que plantearte siempre a la hora de comer es si vivimos para digerir o vivimos para vivir y para crear y para hacer cosas extraordinarias. Tenemos que elegir. Siempre vamos a tener que destinar energía a la digestión, pero tenemos que pensar muy bien en qué tipo o cuánta cantidad de energía queremos aplicar. Podemos guiarnos solamente por lo sensorial o también podemos comer de una forma más consciente, saber qué alimentos nos van a dar una mejor digestión. Tienes que empezar a plantearte cómo están siendo las comidas en tu trabajo, si te hacen sentir bien o si después de comer necesitas un montón de chocolate, azúcar, necesitas café para despertarte. Esos son malos hábitos y a largo plazo son muy dañinos para la salud. Después de comer tendrías que tener energía para continuar y poder ser creativo y poder hacer un montón de cosas y tener buen humor.
¿Cómo es tu humor después de comer? ¿Estás somnolienta y no tienes ganas de nada y quieres buscar una cueva para meterte? ¿O tienes ganas de vivir la vida y de seguir haciendo cosas? Ese es el punto, no tanto los placeres en las pequeñas cosas, sino en los placeres en las grandes cosas de la vida. Si este video te gustó y te sirve, dale a me gusta ahora mismo y compártelo con tu gente. Es el mejor regalo que me haces a mí y que te haces a ti y a los demás. Vamos a cambiar el mundo, vamos a hacer algo bueno por los demás. Compartamos cosas que tienen sentido, que valen la pena compartir. Muchas gracias por todos los comentarios que me van dejando abajo de los videos y cualquier sugerencia o preguntas o ideas para próximos videos que tengas, déjamelo en los comentarios del video. Son las 8 de la mañana, 17 grados bajo cero en Finlandia. Es un estado en el que no hay miedo, no hay inseguridad, no hay depresión. Es una profunda alegría, es unas ganas de vivir enorme y unas ganas de hacer lo que hemos venido a hacer a este mundo. Eso es la energía que siento, es una determinación infinita en hacer lo que tengo que hacer hoy y no pensar en el pasado, en el futuro. No sé cómo explicar, pero es lo que siento. Es una sensación dentro de mi cuerpo de fuerza, de capacidad, de confianza en mí mismo. Es una sensación que tienes que experimentarla. No te la puedo explicar, no sé. Esta es mi gran habilidad para bailar en el hielo y molestar a mis hijos. Y esta es mi gran habilidad para el baile ruso.